Bueno, buenos días a todas las personas que nos estáis viendo hoy. Tengo el placer enorme de presentar a Miguel Ángel Rivera con su grandísimo libro El rebote de la luz. Bueno, yo no sé si, seguro que le conocéis también por otras cuestiones, además de ser psicólogo, filósofo y escritor, también es un apasionado de la música. Es decir, como podréis ver, es un profesional como con una trayectoria en diferentes ámbitos, bastante interesante. Y es un libro, pone aquí también abajo, Metafísica, Conciencia y la lucha contra el mal. Cuando aterrizó este libro en mis manos, además de Miguel ser un buen amigo ya desde hace unos cuantos años, yo que le conozco y hemos tenido muchas charlas sobre muchas cuestiones, dije, bueno, ¿no? Cayó en mis manos y me resultó el decir, quiero leer esto y me resulta interesante ver qué tiene que decirnos Miguel. Parece aparentemente, no vamos a decir fino, pero condensa muchísimo conocimiento y muchísima sabiduría. Creo que es súper interesante. Y quiero, Miguel, ya que te tenemos hoy aquí, que nos cuentes un poco de dónde surge, o a mí siempre me gusta pensar cuando escribimos cosas, desde qué lugar, ¿no? Dentro de nosotros empieza a salir toda esta información y luego acabamos, ¿no? Haciendo libros y condensando, bueno, pues ideas, conocimientos, experiencias. Cuéntanos un poco, Miguel. Bienvenido, ya que te tenemos aquí. Cuéntanos. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por invitarme. Es un verdadero placer estar aquí y contigo especialmente. Así que bueno, Eh, bueno, el tema del libro es bueno, la trayectoria de vida. Para mí me resulta difícil explicar porque es paso a paso en la vida conforme uno se va desarrollando. Entonces, Mm. claro, a partir de la psicología, pues uno va aprendiendo muchas cosas. De la psicología hubo un momento donde me di cuenta la importancia que había tenido el estoicismo históricamente para la psicología que practicamos hoy en día, cognitivo-conductual, etcétera. Y, y me basé un poco en esa parte que está muy basado en cómo vivir, ¿no? Cómo vivir para vivir una vida feliz, ¿no? Eso es el punto más fuerte del estoicismo. Pero bueno, mis estudios de otro tipo de tradiciones, como puede ser rosacrucismo, como puede ser cábala, para quien no sepa quién es la cábala, el misticismo judío, y ya a través de la cábala me doy cuenta, no me acuerdo qué comentarios en algunas de las clases que recibo, pues como que el neoplatonismo le debía mucho la cábala al neoplatonismo, ¿no? Entonces dije, anda, esto lo tenía yo pendiente aquí, sabía que había dos, tres autores muy importantes, ¿no? Jámblico, Proclo, Plotino, y empecé a leer a Proclo. Y ahí yo creo que gracias a lo que yo conocía de cábala me resultó más fácil entender a Proclo porque vi las conexiones, ¿no? Y ahí es como que me dio una especie de, de felicidad rara, ¿no? Es como, ostras. O sea, que estamos hablando de que Platón, desde el principio que ya lo había leído y me había conectado con él de una manera muy extraña, yo no sé si le pasa eso a mucha gente, ¿no? Yo leo a Aristóteles y me encanta, pero es como más técnico. Leo a Platón y me enamoro. No sé si lo del amor es como, o sea, entro en un estado, no sé cómo explicarlo, ¿no? De Como hecho, de creo que belleza. cuando al inicio de tu libro hablas de Platón, pero no sé si de ese mismo Platón. Ahí tendrás Bueno, tú que decir. bueno, lo pensé, digo, no sé si ponerlo o no, pero mi perro, que es un Golden Retriever, se llama Platón. Y entonces, claro, cuando paseaba por las noches, que es lo que explico en la introducción, pensando en el libro, en lo que quería poner en el libro y anotando en el móvil mis ideas, una vez lo voy a escribir, digo, este libro ha nacido paseando con Platón, en noches bajo las estrellas paseando con Platón, ¿no? Y parece como, este tío está flipado, como que pasea con Platón. Y digo, bueno, sí, paseaba con mi perro Platón y con la idea de Platón el filósofo. Y sí es verdad que sí que sentí al leer a Proclo una especie de conexión mística extraña, que es lo que explico en esa introducción, ¿no? Una sensación que a lo mejor mucha gente ha tenido de, ostras, esto es lo que, o sea, me siento conectado con esto, no sé cómo explicarlo, pero es como si verdaderamente estuviera dialogando con ellos, ¿no? Porque durante el día me dedicaba a estudiar sobre todo este librito, la teología platónica de Proclo, que para que os hagáis una idea, todavía no está completamente traducida al español. Ojo Fíjate. al dato. O sea, fíjate cómo estamos todavía de... Por eso tengo este, que está en inglés, que este sí se tradujo en 1860, creo, por Thomas Taylor. Esta es la teología platónica completa, más los elementos de teología. Entonces, bueno, durante el día yo leía y durante la noche, pues como yo siempre he estado muy conectado a la noche, soy muy nocturno y además paseando, pues como que esa información iba tomando forma junto con otros
Y se juntaba un poco pues mi conocimiento de Cábala con mi conocimiento de neoplatonismo, con Platón, con psicología. Y al final el libro es, bueno, sobre todo en Cábala lo que más se estudia es cómo está formado el universo, comenzando desde lo uno, digamos, pero que ellos llaman el Ein Sof, y cómo se va emanando en diferentes universos y cada vez va de la unidad a la multiplicidad. Y eso es Proclo y el neoplatonismo, es la unidad es lo primero, la multiplicidad es derivada de la unidad. Y a partir de ahí, bueno, el rebote de la luz podríamos decir que el uno va emanando hacia la multiplicidad, llega a un punto que llega a la materia, donde ya la emanación, digamos, podríamos decir, esto es todo muy metafórico, porque la metafísica no se puede entender como si fueran cosas concretas, ¿no? Hay que intentar hay que hacer el esfuerzo de imaginárselo con nuestros esquemas espaciotemporales, hablando de cosas que muchas veces no son espaciotemporales. Entonces, claro, yo entiendo, ¿Qué te pero se puede parece, llegar a Miguel, entender con ejemplos. ahora que aportas esta idea que me parece muy interesante? Y es cierto que cuando lees el libro es un libro maravilloso, pero no siempre fácil de entender para todas las personas. ¿Qué te parece tal vez, ya que pones metafísica, conciencia y la lucha contra el mal, dar como, o sería importante a lo mejor como comenzar con una pequeña definición o ampliar lo que es el concepto de metafísica? Para que desde ahí, porque tal vez a lo mejor, no sé si todas las personas que nos escuchan tienen un conocimiento más o menos profundo sobre la metafísica. Y es cierto que al ser conceptos abstractos podrían resultar un poco complejos o no del todo sencillos para todas las personas. Entonces, ¿podrías a lo mejor dar una definición de metafísica o un acercamiento a lo que para ti es la metafísica y de ahí poder luego dar ese salto a lo que hablabas de esa unidad, que de la unidad sale la multiplicidad y todo lo que vamos a poder seguir hablando? Sí, o sea, para mí metafísica, bueno, y creo que para la mayoría de la gente, ¿no? Es investigar los fundamentos y la estructura del universo. O sea, ¿qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que hace que el universo se sostenga, ¿no? Un ejemplo que pongo a veces es que nosotros vivimos en una casa, que es nuestro universo, pero ese universo está sustentado por unos cimientos. Nosotros sabemos que hay cimientos porque hemos ido por la calle y hemos visto cómo se fabrican las casas, ¿no? Pero no estábamos allí cuando se fabricó el universo, por decirlo así. Entonces los Ujú. cimientos no los vemos. Como no los vemos, no son físicos. Y como no son físicos, son metafísicos, más allá de la física. Y creo que es lo que verdaderamente hace la filosofía, porque bueno, lo que es físico, pues lo estudia la física o lo estudia la ciencia, ¿no? Pero lo verdaderamente potente de la filosofía es decir, bueno, señores, no tenemos ni idea, no tenemos instrumentos empíricos, no podemos medir, no podemos, pero podemos pensar. Y pensar, si la casa está en pie, a lo mejor es que la casa tiene unos cimientos que no vemos, que están en lo oculto, como se suele decir mucho en la cábala, pero Ujú, que si no estuviesen, que son los fundamentos, ¿no? Como se suele decir, no habría ujú. nada que hacer. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que estudiar esto? ¿Por qué no puedo pasar de ello y ya está? Bueno, no es que haya que estudiar, pero creo que si entendemos cómo funciona la estructura del universo, como nosotros formamos parte de ese universo, muchas veces se dice que somos fractales de ese universo, vamos a saber cómo funciona nuestra alma. Y si sabemos cómo funciona nuestra alma, vamos a saber cómo vivir. Con lo cual, al final, la metafísica acaba en la ética, es decir, cómo vivir para ser felices. Ujú, muy Entonces, interesante. esa es la clave. El tema es, bueno, pues yo me he leído el Parmenides de Platón 4 veces y me lo leeré 8 más. Quiero decir, hay cosas que realmente cuestan. Yo creo que la clave no es pensar que el autor me lo tiene que dar hecho, sino meterme yo ahí, no frustrarme, como por ejemplo el otro día cuando hablabais con Filias de la alquimia, ¿no? O sea, es las cosas más frustrantes que existen es la alquimia, pero luego cuando te sientes bien leyendo algo o coges algo, algún símbolo de repente parece que tiene sentido para ti, conectas con algo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave. No pensar que no tenemos capacidad o que no, es que hay que meterse e Ujú. ir refinando esa información. Y también la información irá cayendo a nosotros poquito a poco porque nuestro CLI, como se dice en la cábala, nuestro sistema que alberga esa luz, va creciendo poco a poco. No puedo de repente leerme un libro y de Sí, sí, estoy repente. contigo completamente. Cómo nos vamos acercando, ¿no? Al conocimiento y muchas veces el no tener el conocimiento, no te diría ni completo, pero no tener un conocimiento, vamos a decir, lo suficientemente sólido, nos da inseguridad y esa inseguridad hace que muchas veces rechacemos acercarnos, ¿no? A este tipo de conocimientos que sí, un poco hablábamos con Feleas el otro día, que no son a lo mejor conocimientos que estemos acostumbrados a escuchar.
A lo mejor por eso nos resultan complejos, pero una vez que te Mm, metes, como tú bien decías, de repente vas conectando, ¿no? Esto es, creo que claro. es muy interesante. De hecho, cuando yo leía tu libro, Miguel, bueno, me daba la sensación como de que abarca muchas cosas, pero como yo he definido como tres grandes ideas, ¿no? En mi cabeza de tu libro. Lo primero, Ujú, creo que haces que el lector tome un papel muy activo, efectivamente, en la búsqueda de sentido personal dentro del universo, cosa que eso creo que es muy interesante porque volvemos a ponernos en papeles principales, no pasivos, sino activos, ¿no? Eso me gusta. ujú, Dentro de este libro, a mí me daba la sensación también de que yo iba encontrando una especie como de huellas, ¿no? Que me van acercando a comprensiones y cada vez son comprensiones más profundas, ¿no? O sea, te va como metiendo, ¿no? Y además me gusta mucho, Miguel, porque lo explicas muy bien, es decir, no siempre son conceptos sencillos porque no tendemos a hablarlos ni a mm, escucharlos ¿no? Con asiduidad, pero sí como que vas explicándolos muy bien y va dando mucho sentido al lector que pueda no tener tanto conocimiento. Entonces es una especie como de mapa de huellas, ¿no? mm, Como bien decías antes, empiezas por hablando de esa unidad para llegar a la multiplicidad y desarrollas la teoría del albergo de la conciencia. Quiero que me hables un ujú, poquito de esto. ¿Qué es la teoría ujú. del albergo de la conciencia que la crea Miguel Ángel Rivera? Bueno, la crea. A ver, la teoría del albergo de la conciencia, le he puesto el nombre, es lo que yo creo que, bueno, hay diferentes teorías de la conciencia hoy en día, ¿no? En la filosofía de la mente. Y venimos además de los 90 con ideas muy materialistas, ¿no? En plan, la conciencia la genera el cerebro Ujú, por una serie de, digamos, estímulos eléctricos de las neuronas, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que si metes en una habitación a Platón, a Proclo, Plotino, o sea, los neoplatónicos, y a un par de cabalistas, por ejemplo, Isaac Luria, que es un cabalista muy importante, y Joseph de Gicatilla, y les dices, señores, necesito, como hacen a veces en los gobiernos, ¿no? Hacen un gabinete de crisis, chicos, necesito una teoría de la conciencia, ¿no? Pues yo ujú, creo que ellos sacarían algo, saldría algo muy parecido a lo que yo he llamado la teoría del albergo de la conciencia. Que al ujú, final es una teoría basada, yo creo que la mejor forma de explicarlo, bueno, del uno a la multiplicidad está la emanación, pero nosotros lo que vemos, por ejemplo, cuando vemos la evolución de los seres, la evolución biológica, ¿no? Lo que vemos es el camino de retorno, no el camino de ida. Esto es súper importante entenderlo dentro de esta cosmología, ¿no? O ujú, sea, del uno vamos a la multiplicidad, cuando se crea el universo ya estamos en la multiplicidad y lo que ha ocurrido es que la materia se organiza y en un momento dado crea un sistema nuevo que es la vida, que es capaz de albergar más conciencia que la materia desde mi punto de vista tiene conciencia, porque los astros no se mueven al azar. ¿Vale? Conciencia o inteligencia o protointeligencia, el término ya no nos vamos. Pero quiero decir, no son piedras que andan por ahí y ya está, ¿no? Hay unas leyes de la física, que es lo que yo ujú, llamo en el libro la psique elemental, en el sentido de que a la materia también le doy psique, le doy, que en realidad en el platonismo, neoplatonismo sí que es alma, pero ujú, bueno, ha pasado a ser para nosotros también mente, ¿no? ujú, Entonces, la materia ya se está moviendo, porque todo es un tema del movimiento, todo es cuestión de movimiento, se está moviendo de una manera inteligente. Hay un salto cualitativo que no sabemos realmente a día de hoy cómo es, surge la vida. Hay teorías, pero no se sabe científicamente cómo surgió la vida. ujú, Esos organismos empiezan a albergar más inteligencia. Luego vemos la evolución de los seres y lo que vemos en la evolución no es una evolución solo de los cuerpos, sino una evolución de la conciencia. Cada vez, si nosotros seguimos, digamos, la teoría de Darwin, lo que vemos es que cada vez los organismos biológicos son más inteligentes. ujú, Y ya damos el salto último cuando aparece la metacognición, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de observar nuestro pensamiento ujú. y de darnos cuenta de que estamos pensando. Y en ese momento ya miramos hacia afuera y decimos, ¿dónde estoy? ¿Esto qué es? ¿La Tierra es plana? ¿La Tierra es redonda? ¿Qué es el universo? ¿Dónde vamos al morir? Ujú. O sea, es Con un lo poco cual, cómo a través del desarrollo nos vamos perfeccionando y efectivamente vamos ampliando esa capacidad de conciencia, ¿no? Y empezamos a claro. hacernos preguntas, como bien dices, ¿no? O sea, es decir, nuestros cuerpos materiales son capaces de albergar cada vez más conciencia. Y yo entiendo que esto seguirá así, seguirá hasta el infinito, o no se sabe cómo, pero no hemos llegado ni muchísimo menos a nuestro tope.
O sea, más allá de la metacognición, que es cuando yo observo mi pensamiento. Por eso ahora en la psicología se utiliza mucho el mindfulness, que viene a ser pues técnicas orientales de meditación aplicadas a la psicología, porque al final, cuando tú te identificas con aquello que observa tu pensamiento, que observa tus emociones, tú estás mirándote desde un punto fijo, desde un punto único, por decirlo así, y tu multiplicidad, la multiplicidad de tus pensamientos, la multiplicidad de tus emociones, te las estás tomando un poco, estás como tomando distancia, te las estás tomando como menos en serio. Y te estás identificando más con el observador que mira, ¿no? Esto está en todas las tradiciones espirituales. Sí, sí. Entonces, yo creo que puede haber meta-meta-consciencia, meta-meta-meta-meta-consciencia, es decir, que vamos a seguir ese camino, pero es el camino de retorno. Es lo que tanto en la Cábala como en el neoplatonismo se dice el retorno, es decir, de la unidad a la multiplicidad, y luego esa multiplicidad, que son nuestros cuerpos, es como si fueras cogiendo cada vez más energía de las partes unitarias. No abandonas la multiplicidad, porque seguimos en nuestro cuerpo y seguimos en la multiplicidad de la vida, pero sin abandonarla participamos cada vez más de los universos más unificados, más superiores. O sea, somos más conscientes de la unidad subyacente a todo lo que hacemos todos los días. Esa es la clave. No es abandonar la materia, volarse, como a veces se dice en el mundo espiritual, ¿no? Alguien que como que ya pierde la ética y pierde las cosas del día a día porque está pensando en lo más alto. No, Se llama justamente lo que, el bypass espiritual también, ¿no? mm, justamente lo que tenemos que hacer es quedarnos en la materia e iluminar la materia participando, que esto es un término neoplatónico, participando cada vez más de los universos superiores. Y un cabalista te diría, tu cli, tu vasija, se hace cada vez más grande y la luz de los universos superiores baja. Es lo mismo, visto con otro lenguaje, ¿no? Sí, desde diferentes Entonces, perspectivas. pues espero que se haya podido entender, porque ya soy consciente de la dificultad así de primeras, ¿no? Pero yo, sobre todo la clave, porque choca mucho con la idea científica de que el mundo está hecho de partículas y las partículas se unen, porque lo que están viendo los científicos cuando son pluralistas, que se dice eso, que el mundo está, digamos que lo fundamental en el universo son diferentes partes, es que están viendo el camino de retorno. Pero es que esas partes ya estaban unidas por una unidad superior anterior en la emanación. Es decir, es como si yo Ujú. tejo una red y cada puntito donde se juntan, cada nodo donde se juntan una red de araña, yo lo veo como una parte, pero en realidad todo forma parte de la misma red, de la misma tela de araña. Y Ujú. cuando luego veo unirse, digo, anda, la multiplicidad se ha unido en una unidad. No, la unidad estaba antes ya. Ujú. ¿Me Ujú. explico? No sé. Sí, 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 no, no, perfectamente, perfectamente. Vale, o sea, efectivamente, yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? Ese albergo de la teoría de la conciencia. Em, de ahí pasas, luego también hablando en numerosos capítulos, en este caso de la fragmentación, ¿no? Que ahora que hablábamos de la unidad y de la multiplicidad, hablas mucho de la fragmentación interna, ¿no? Como una forma del mal. Háblame un poquito de lo que es o cómo tratas tú la fragmentación en el libro. ¿De qué quieres, a dónde quieres llegar hablando de con este término? Bueno, fragmentación es un término que se utiliza mucho en Cábala. A lo mejor no es el más adecuado porque no está totalmente fragmentado, ¿no? Pero es como una manera de decir que estamos más en la multiplicidad que en la unidad, ¿no? Entonces, el mal, yo cuando leía cosas sobre el mal, incluso de Proclo, dije, es que no estamos definiendo muy bien lo que es el mal, porque un autor dice el mal, vale, pero estamos hablando de moralidad, ¿de qué estamos hablando? Entonces Ujú. intento de una manera como muy rápida decir, vale, vamos desde lo más básico. Cuando nace algo, cuando algo se genera, decimos esto es un bien. Nace un bebé, decimos esto es bueno. Cuando alguien se muere, la corrupción o algo desaparece, decimos esto es un mal. Entonces empiezo con eso de decir, vale, generación bueno, corrupción malo. Vale, pero si una persona vive más tiempo, también lo consideramos un bien, porque es una preservación. Es como una extensión de la generación. O sea, Ujú. genera y luego preserva. Ujú. Y a partir de ahí empezamos a pensar, vale, entonces todo lo que yo le suministre a una persona para su preservación es bueno. Y para que, y aquí es donde entro digamos, en la disyuntiva. Digo, vale, si yo le doy lo suficiente, o la persona es capaz de autosuministrarse lo suficiente, como para preservarse y seguir creciendo, seguir albergando más luz, Ujú. está bien. Pero si le doy demasiado, por ejemplo, que podría pasar, y esa persona no tiene todavía un compromiso consigo mismo de crecimiento y se Ujú. duerme en los laureles, por así decirlo, Ujú. entonces no estoy permitiendo que albergue cada vez más luz con los obstáculos de la vida. Es decir, tú para aumentar tu nivel de conciencia, o sea, para
entender más o alcanzar mayores grados de sabiduría, necesitas los obstáculos. Es lo que te pone en acción. Si no, te duermes en los laureles. Entonces, ahí entro en el punto ese de qué complicado saber lo que es el bien y lo que es el mal cuando hablamos de preservación. De preservación en el sentido de, porque yo digo, vale, te doy para comer para que vivas. Evidentemente, o sea, es necesario. Pero luego, te doy un móvil más caro. ¿Hasta qué punto eso te ayuda a crecer? No sé. Ujú. Entonces, ese es un punto, ¿no? Y el otro punto, claro, cuando hablo un poco de Amalek, del mal absoluto que se llama en la Cábala, que es cuando un fragmento, digamos, una persona, digamos que la persona es un fragmento y los demás personas son otro fragmento, no tiene conciencia de unidad, lo que va a hacer es poner su autopreservación por encima de la autopreservación de los demás y de las necesidades de los demás. Entonces, fíjate cómo ya nosotros, los seres humanos, sin necesidad de decirlo, si un león se come a otro animal, decimos, bueno, es que el león no tiene conciencia. Pero si una persona mata a otra persona, por ejemplo, cuando podría haberse evitado, decimos, esto no puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos ya esa conciencia de unidad. O sea, ya sabemos que un fragmento no debe matar a otro fragmento, o no debe acosar a otro fragmento, o no debe, fíjate a nivel psicológico, abusos emocionales para que la persona se sienta mejor, abusos físicos para que la persona sienta poder. O sea, todo lo que es el abuso es mi preservación y mi estado emocional es prioritario al tuyo porque no tengo conciencia de unidad. Ujú. Entonces, ahí ya estamos en la ética, ¿no? O sea, Ujú. entonces, ¿qué significa? Que si yo tengo mucha más conciencia de unidad, o sea, me salgo de mí, no estoy en mí todo el tiempo, pienso que mi preservación sí es importante, pero no es, o sea, no extender ese concepto de autopreservación a lo que me viene bien emocionalmente, lo que me viene bien, no sé si me explico, o sea, me viene bien, genial, te lo tienes que autosuministrar, pero no a costa del otro. Sí, un poco lo que Claro, hablabas, como el dar un exceso de recursos hace que no sea tampoco bueno, ¿no? Que no nos desarrollemos tanto en cuanto a todo lo que nos toca en la vida, como tú bien dices, al final los obstáculos, ¿no? Que todos tenemos, creo que todas las personas tenemos diferentes obstáculos, pero en el fondo todos tienen su sentido para crecer, tienen su sentido para tomar acción, como bien decías antes, tienen su sentido para ir ampliando, ¿no? Nuestra conciencia. En el fondo, entonces un poco lo que planteas es los obstáculos como disparadores de conciencia, ¿no? Como claro, o sea, ampliadores de conciencia. eh, al final lo que llamo ahí el verdadero bien, me vino así, porque dije, bueno, yo creo que esto es el bien, es que la persona diga, vale, mis obstáculos los acepto, que es algo muy del estoicismo, Mm, porque somos el resultado de todos los obstáculos que hemos superado. Y en ujú. cada obstáculo hemos aprendido algo, hemos visto algo de la realidad que no conocíamos, algo que estaba oculto para nosotros, lo hemos descubierto tanto fuera como dentro, tanto de nuestros Hombre, recursos, eso suena muy del rosacrucismo también, ¿no? claro, Además, lo que totalmente, decías antes de la cábala, lo oculto a mis ojos que de repente parece que deja de estar oculto, ¿no? claro. Y luego digo, eso lo entiendo yo como luz ascendente. Tú haces el esfuerzo por ascender y para ascender, lógicamente, tienes que ampliar tu cli y es un esfuerzo, entonces te aparecen obstáculos porque no sé si a lo mejor la gente lo ha notado, cuanto más quieres hacer en la vida, cuanto más corres, más obstáculos te salen. Es como cuando tú vas andando por la playa con el agua por las rodillas, si Ujú. tú vas despacito, el agua se aparta. Pero si tú quieres correr, el agua parece que es más dura, ¿no? O sea, te cuesta más, te ofrece más resistencia. Más Entonces, denso. muchas veces, claro, cuando queremos correr, muchas veces nos aparecen un montón de obstáculos. Muchas veces los obstáculos son la señal de que estamos creciendo mucho. Al revés de lo que mucha gente puede pensar, decir, yo no quiero obstáculos, yo quiero una vida tranquila, una vida, pues eso. Y luego la luz descendente, que es los dones, las cosas que por lo que sea el universo nos ha dado a nosotros, a cada uno nos ha dado lo que nos ha tenido que dar, para que Ujú, nosotros hagamos nuestro trabajo ujú. y potenciar esos dones. Entonces, yo creo que cuando la persona se sincroniza con los obstáculos, dice, vale, este obstáculo está aquí, parece que no me gusta, pero me va a revelar una información de la realidad y me va a revelar una información dentro de mí que no sabía que existía y eso me va a dar mayor sabiduría y mayor probabilidad de ser más feliz a medio y largo plazo. Y a la vez empiezo a encontrar mis dones que tienen mucho que ver con el sentimiento de entusiasmo y los potencio, entonces lo que estamos haciendo es en el obstáculo ampliamos el cli, baja luz y en los dones los expandimos.
Y ahí yo creo que ese es nuestro trabajo, no es iluminarnos, no es irnos, o sea, el que quiera irse a donde sea de retiro, eso es parte del proceso también, ¿no? Pero no Ujú. es el Además fin. de que a cada uno le tocan sus cosas, ¿no? Es cierto que además de que cada uno tenemos unos dones, cada uno tenemos unos obstáculos, ¿no? Que hacer frente. Ahora que hablabas de la iluminación y lo que hablábamos también, ¿no? Recogiendo lo del bypass espiritual y como muchas personas, ¿cómo podemos hacer, o cómo podemos mantener ese equilibrio, Miguel, entre la ampliación de la conciencia, ¿no? Y evitar el bypass espiritual, evitar que el ego nos pueda y que pasemos de donde deberíamos estar, que es de la humildad, desde la humildad, o sea, en la humildad y no pasar o no traspasar esos límites donde el ego nos pueda y donde efectivamente sintamos que esta ampliación de la conciencia hace que podamos ser mejor que los demás, ¿no? Claro, ahí lo que hacemos, hay ese peligro, que es un peligro muy claro, Mm. ¿no? Cuando uno empieza a estudiar cosas que cree que para la mayoría de la gente están ocultas, esa es un poco la clave, es justamente que estudiando el ego se aprovecha del tema y dice, tú sabes cosas que los demás no sabes, tú eres más que los demás, estás perdiendo la conciencia de unidad. O sea, justamente estás fragmentándote. O sea, como la clave es la forma en la que hacemos las cosas, porque si tú te coges un libro de filosofía o de espiritualidad y sales de tu habitación del estudio con la idea de que eres más que el otro porque tú sabes espiritualidad y el otro no, lo que has hecho es malinterpretar totalmente lo que estabas leyendo, ¿no? O sea, en vez de irte hacia la unidad, no irte, o sea, siempre la clave, esto es un tema cabalístico que para mí es lo más, bueno, lo más potente de la cábala, no lo sé, pero algo súper potente, es la oscilación. Yo estoy en la multiplicidad, pero veo la unidad y oscilo constantemente. O sea, y hay veces que es verdad que uno se puede volver un poco egocéntrico porque está muy interesado en lo suyo, pero hay que hacer el esfuerzo de salir a la unidad. Entonces, cada alma puede tener su ritmo y además es que cada alma no tiene por qué hacer lo mismo que tú. Es decir, cada alma tiene su función dentro de esa unidad mayor. No Mm. hay dos almas iguales. Cada alma viene con la configuración exacta para hacer su tikkun, que se dice en Cábala, su rectificación o la tarea que ha venido a hacer. Ujú. Entonces, la comparación no es que sea odiosa, como se suele decir en español, ¿no? Las comparaciones son odiosas, es que no tiene sentido. No Entonces, debería haber comparación, tal vez, ¿no? claro, es que él hace su trabajo, es como, no sé, en un barco comparar al artillero con, no te sé decir, con el vigía de arriba. Pues Pero yo claro, creo que eso viene mucho, lo hablamos de un segundo, viene mucho del ego que nos intenta comparar y dar posiciones diferentes y más importantes o menos importantes, ¿no? Y lo que tú dices, que al final todos venimos a hacer nuestro trabajo y son, aunque sean trabajos diferentes, tienen su mismo sentido y su misma función, que es crecer, que es seguir ampliando nuestra conciencia y lo que tú decías en esas oscilaciones, darnos cuenta, ¿no? Que venimos de la unidad, aunque estemos en la multiplicidad. Y así, vamos a decir, un poco ese salto continuado y tomar conciencia de esto ya es un trabajo maravilloso, ¿no? Y de ahí yo creo que tú y yo hablábamos también y el libro lo fomenta mucho hablar de la grandeza y de la excepcionalidad del ser humano, ¿no? Como tal. sí, dos cosas, lo que has comentado, que me parece que lo comentamos cuando hablábamos. Claro, la importancia de la psicología, ¿no? Ya que somos tú y yo psicólogos, vamos a darle aquí importancia. La importancia de la psicología porque es parte de ese refinamiento del ego, ¿no? O de las tesis, ¿no? Que se habla mucho en el rosacrucismo. O sea, primero me tengo que preparar, porque si no, que el ego se apodere de esos conocimientos es probable, ¿no? Entonces, primero me tengo que preparar, ver qué condicionamientos tengo, pues temas como necesidad de aprobación, hasta qué punto actúo para agradar a los demás y no en función de lo que yo quiero hacer, ese perfeccionismo, o sea, hay una serie de cosas que, por ejemplo, yo lo englobaría dentro de la psicología moderna, lo que llamamos la terapia cognitivo-conductual, más las de tercera generación, o sea, la terapia realmente que podríamos llamar validada empíricamente, es muy interesante para conocerse a uno mismo, ver dónde tiene que empezar a trabajar. Y a partir de ahí, o sea, tú ya has podido ver contenidos espirituales y metafísicos y tal, pero a partir de ahí, ganar, o sea, la clave es esa humildad, de decir, hay cosas de mí mismo que no veo, que no están rectificadas y no las veo. Y claro, entonces tengo que seguir ahí trabajando y cuando las vea me tengo que alegrar y las tengo que abordar. Y yo creo que es lo que pasa mucho con la meditación, ¿no? Yo también medito mucho tipo yoga, por decirlo así,
Y muchas veces la meditación es muy placentera y muchas veces lo que pasa es que aparece algo Sí. que te dice, esto lo tienes que solucionar. Se dice hay Porque buenas y hay meditaciones no tan buenas. o sea, Los no que tan buenas, meditamos lo sabemos. o sea, son muy buenas, pero son muy buenas que tenías algo pendiente que habías dejado ahí en el inconsciente y el inconsciente dice, plof, ¿has Más mirado esto? cómodas o menos cómodas, siempre son buenas. Sí, eso está muy bien, lo de la comodidad. Y dices, mira, que es que esto lo tienes que solucionar porque te está quitando la paz. Y tú lo enterraste por ahí, lo dejaste debajo de la alfombra y ahora es momento de solucionarlo porque te está quitando la paz o te está evitando llegar a la paz. Mm. Entonces, y lo otro me he perdido. Me habías comentado algo súper interesante. Pues me lo tenía que haber apuntado. Me has dicho dos cosas. Te he dicho dos cosas y la segunda ya me he ido. No sé de qué estamos hablando. Pero bueno, te dejo que continúes y así. No, a ver, al final todo de la excepcionalidad. Te preguntaba Ah, sobre. sí, bueno, sí, lo del maravillarse, ¿no? O sea, al final la conclusión a la que llegué yo en el libro, cuando tuve lo que llamo ahí una especie de epifanía, ¿no? De felicidad extrema rara, fue que estamos para maravillarnos. O sea, nosotros somos la conciencia del universo viéndose a sí mismo. O sea, el universo lo que hace básicamente es, voy a meterme en el tiempo para que haya seres que me vean, que yo soy también esos seres. O sea, es decir, todo es lo mismo, todo es uno, ¿no? Y lo que pasa es que para conseguir entrar en ese estado de maravillarse, porque llegas a ese punto que dije, esto es como cuando era pequeño, que te quedabas mirando una hormiga y te pegabas 30 minutos mirando la hormiga, porque decías, qué cosa más fascinante, ¿no? Pues yo entré un poco en ese estado de con el perro y dando vueltas por ahí y la naturaleza y las estrellas y ver una hoja y decir, hostia, qué cosa más fascinante es una hoja de un árbol, ¿no? Entonces, claro, ahí me di cuenta que no estaba operando en mi estado perceptivo habitual, ¿no? Por decirlo así. Claro, pero para llegar a eso hay que superar el miedo. Hay que superar el miedo a la muerte, Mm. hay que superar las preocupaciones. Si estás preocupado no vas a fijarte en el árbol. Entonces ahí es donde venía esa parte que creo que comentamos el otro día de, oye, esto claro, hay que trabajar los miedos. Yo llegué a una conclusión un día y dije, ¿quieres saber cuál es tu nivel de conciencia? Más miedo, menos nivel de conciencia. Ujú. Menos miedo, más nivel de conciencia. Yo creo que ahí nos meteríamos efectivamente en esa tercera idea de la que hablas en tu libro, efectivamente, que es la restauración del sentido, ¿no? Como parte también activa nuestra, ¿no? Vamos a hablar ahora un poco de eso, Miguel. Yo creo que el sentido, al final, es eso, ¿no? Es maravillarse con la vida. Claro, ¿cómo nos maravillamos con la vida cuando estamos metidos en las preocupaciones, cuando tenemos miedo, cuando tememos el dolor, tememos perder a seres queridos, tememos perder nuestra propia vida? Es mucho más difícil. Por eso el refinamiento constante de todos nuestros recursos, no solo espirituales, sino psicológicos, y que es necesario para eso, cada uno a su ritmo, sin angustia, digamos, pero aprender. O sea, aprender cada uno en el ámbito que vea. También esa conexión con lo simbólico o con la actividad, por ejemplo, una persona que haga surf y que se sienta dentro de la ola plena, ¿no? Esa conexión con la vida. O sea, no es simplemente o sea, estudiar para la parte mental, es unir la parte mental de entender más o menos qué función tenemos en el universo, que yo creo que es una función privilegiada, el poder observarlo, eh, observarlo en el tiempo, o sea, que tenemos tiempo para estudiar las cosas, cosas que antes no sabíamos que teníamos células, ahora lo sabemos, porque el tiempo nos suministra la posibilidad de investigar y conocer lo que llamaríamos otros niveles de realidad, ¿no? O sea, nosotros cuando nos vemos, nos estamos viendo en nuestro nivel de realidad, lo que el neoplatonismo diría una hipóstasis, pero yo no veo tus células ni veo las mías, ¿no? Pero con la ciencia también va investigando lo más pequeño y se va dando cuenta de cosas que no sabíamos que existían, ¿no? Las células, las moléculas, los átomos. Y Ujú, la filosofía hace, desde mi punto de vista, el camino contrario. Se va a lo que no se ve, que está más cerca de la unidad, ujú. y ese trabajo, por eso no es ciencia contra la filosofía, es todo lo contrario. Tenemos que aunarlo todo. Tenemos que darnos cuenta que la ciencia está investigando, va hacia lo pequeño y la filosofía va hacia lo grande, digamos, o lo que más engloba, lo más metafísico, pero al final nos encontramos en el camino, ¿no? Porque al final uno llega a la física cuántica y parece que el tiempo es una cosa rara, ¿no? Eso de que haya dos fotones que estén cada uno distanciado, yo qué sé, millones de kilómetros, pero estén entrelazados. O
sea, que cuando uno se mueve de un lado, el otro se mueve del otro, lo que sea, dices, esto me explota la cabeza, con lo cual ya me está indicando Ujú. que en lo más pequeño empiezo a ver realidades donde el tiempo no opera como nosotros pensábamos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave es el estudio y el conectarnos, y ahí hay que tener claro, muchas veces nuestras propias limitaciones hacen, limitaciones de que nos limitamos por miedos o por lo que sea, que no hagamos las actividades que nos generarían entusiasmo, por, yo qué sé, Hablas un como, poco, hablas de la práctica también, la parte claro, teórica, que es el conocimiento, y la parte vivencial, que es la eso es. entrar en la experiencia, ¿verdad? Claro, entonces muchas veces hay que ser valiente en la vida para hacer lo que uno quiere hacer, para ir hacia lo que le genera entusiasmo. Porque a Mm. lo mejor no es lo que quiere mi padre, o lo que quiere mi madre, o lo que quiere quien sea, ¿no? Mm. Entonces, claro, todo es fácil de hablar, pero luego es difícil porque cada persona tiene que ver cuáles son sus miedos, cuáles son sus autolimitaciones. Porque una cosa son las limitaciones externas que podríamos llamar lo que hemos llamado obstáculos, pero otra cosa son las autolimitaciones, el que yo no puedo o... Entonces, claro, eso es muy psicológico. Entonces hay que trabajar mucho en la psicología Ujú. para que la persona se vaya dando cuenta que le genera entusiasmo, pero yo creo que es la unión de todo, ¿no? O sea, cuando entendemos, o sea, la metafísica sirve porque si entendemos cómo está formado el universo y nos damos cuenta de que nosotros somos los seres más complejos, que participamos tanto de la materia como de la, digamos, la zona más unificada de lo que llamamos la metacognición, es decir, más que la metacognición, que es observar el pensamiento, es una función, lo que observa el pensamiento. Eso es algo que no se mueve. Y mucha gente, yo cuando lo explico en terapia me dicen, no, pero yo veo pensamientos, digo, ya, pero ¿quién ve el pensamiento? ¿Quién está observando lo que se mueve? Eso es un tú que está mucho más unificado. Probablemente tenga movimiento, pero parece que no lo tiene. Es como Ujú. un punto estático. Entonces, entender que estamos participando de tantas realidades, por ejemplo, en la Cábala, el universo de la materia es el universo de Asia, es donde está el cuerpo, pero nuestras emociones y pensamientos están en el universo de Yetzirah, porque es otro nivel de realidad. Yo veo tu cuerpo, pero yo no veo tus pensamientos. Ujú. Están mucho más ocultos, ¿no? Entonces, es esta idea de que el ser humano es muy complejo, funciona en todos, o sea, está participando de todos los niveles, estamos en fase de retorno, participando cada vez de niveles de intelecto, entendido como información que está oculta en el universo, mayores, Ujú. y creo que esa idea, para eso estudiamos Cábala, para eso estudiamos Rosacrucismo, para eso estudiamos platonismo, para neoplatonismo, esa idea, cuando la unes con la experiencia, esa es la clave. O sea, hay que oscilar constantemente entre la experiencia y el estudio, por decirlo así, ¿no? Y el estudio no tiene que ser un estudio pues, de horas y horas y horas. O sea, puede ser coger un concepto e intentar entenderlo de verdad. O sea, que tenemos tiempo realmente. O sea, a ver, tenemos tiempo y no tenemos tiempo. O sea, tiempo contra el infinito, contra toda la información que está oculta del universo, no tenemos tiempo. Vamos a tener que vivir muchas vidas para ampliar ese tiempo. Pero si nos vemos no como mi fragmento personal, sino como una humanidad o como un universo en evolución constante, como diría también Hegel, ¿no? Con la fenomenología del espíritu, o sea, el ser que se despliega a sí mismo, Ujú. pues tenemos todo el tiempo del mundo, claro, tenemos toda la eternidad. Entonces, Pero creo que es muy interesante lo que estás diciendo porque creo que mucha gente que estudia, ¿no? Estudia mucho desde la parte muy racional, ¿no? Desde la parte muy de tener conocimientos, incluso acumular, ¿no? Conocimientos y ujú, acumular sabiduría. Pero verdaderamente la sabiduría no es tanto el conocimiento, sino es la suma de conocimiento más la suma de la vivencia, ¿no? De la eso experiencia. es, Porque es lo que hace que ese conocimiento verdaderamente se integre dentro de ti, es decir, la parte vivencial, que creo que además, ¿no? En todas las corrientes, no solamente espirituales, en la psicología creo que es fundamental el vivenciar ese conocimiento para hacerlo tuyo, ¿no? Para comprenderlo mejor, porque una cosa es entenderlo y otra cosa es comprenderlo, ¿no? Es como de bajarlo, claro, ¿no? Bajarlo al cuerpo, bajarlo a la tierra, bajarlo a ti, ¿no? Entonces, es muy interesante, efectivamente, creo que forma parte de esa restauración, ¿no? Y decías algo también, Miguel, que yo creo que, a ver si nos puedes hablar un poquito más, esa parte, tú decías antes, la parte de los miedos, cómo nos limita, cómo nos desconecta, cómo nos divide más
y nos aleja, ¿no?, de la unidad, es muy difícil evolucionar y ampliar nuestra conciencia si somos personas que tenemos muchos miedos, ¿no? Entonces, ese trabajo a nivel psicoterapéutico con uno mismo, con una misma, hace que también nos aprendamos a conocer mejor, identifiquemos mejor también no solamente nuestros dones y nuestras fortalezas, sino también identifiquemos mejor nuestros miedos, ¿no? Porque eso también hace que nos fragmentemos más, los miedos hacen que nos fragmentemos mucho más, que nos separemos de esa excepcionalidad que somos y de esas creencias donde nos deberíamos maravillar de quiénes somos, y al revés, tenemos hasta miedo, ¿no? De todo lo que... Claro, es un proceso que al final es oscilatorio o simultáneo, ¿no? Si yo tengo mucho miedo de mi desaparición física o de no afrontar determinadas cosas de la vida, claro, no puedo crecer y además no voy a ser tampoco, digamos, tan bueno para los que tengo alrededor, porque yo lo que estoy intentando es, digamos, coger recursos de donde pueda, ¿no? Pero conforme yo me voy identificando cada vez más, no con este cuerpo y esta mente, como se dice mucho en el yoga, ¿no? Sino con el universo, claro, si yo me voy identificando cada vez más con algo que está fuera de mí, que en realidad no está fuera, justamente esa es la clave, darme cuenta de que yo formo parte de ese sistema. Entonces, el miedo a la desaparición de mi cuerpo ya es secundario. Entonces, hay unos miedos físicos que tenemos que mantener. Si yo voy por la montaña, tengo que tener miedo a las alturas, porque no me voy a poner ahí a bailar una jota en el risco y me da un aire y me caigo, ¿no? O sea, tengo que tener miedo porque ese miedo me protege, me da esa autopreservación. Ujú. Pero los miedos existenciales hay que trabajarlos y muchas veces lo que se hace hoy en día es que se ocultan. Entonces llega un momento que con toda psicoterapia, nosotros no podemos obligar al paciente a meterse ahí, ¿no? Pero muchas veces al final son miedos secundarios en los que se fija la psique para evitar el miedo de verdad, que es el miedo a la muerte, el miedo a la desaparición. Ujú. Y si tú tienes miedo a la desaparición y eres nihilista, es decir, piensas que cuando nos morimos no hay absolutamente nada, a lo mejor tienes que cambiar tu filosofía, porque no te está sirviendo para vivir bien. O sea, ya no es una cuestión de que no sea respetable la filosofía, cualquier idea es respetable, pero oye, si estás viviendo con miedo, ¿no sería mejor que a lo mejor, no de manera dogmática, en plan me creo esto porque me viene bien emocionalmente? No, no, haz el esfuerzo de estudiarlo y entenderlo porque a lo mejor te das cuenta de que no se sostiene tu visión nihilista de la realidad, ¿no? Porque Ujú. si yo ahora quito los árboles de la tierra, nos morimos todos. Entonces eso de pensar de que somos seres independientes y que la Tierra es una roca que anda por ahí, o sea, al final no se sustenta, ¿no? Si quitamos la luz del sol nos morimos, si quitamos, o sea, estamos dentro de un sistema. Lo que pasa es que la psique que nos ha dado la capacidad de vernos a nosotros mismos como entidades diferenciadas nos engaña de la verdadera realidad. La verdadera realidad es que somos totalmente codependientes de todo el universo, de todos los demás y de todo el universo. Entonces, es un proceso que conforme la persona se va identificando más con el universo en su conjunto, tiene menos miedo. Y Ujú. entonces, claro, conforme tiene menos miedo, empieza en su vida a hacer cosas que no haría, se Ujú. empieza a acercar a lo que le genera entusiasmo. Entonces, al final, ¿dónde, es como el huevo y la gallina? ¿Dónde empieza? Pues depende de cada persona, ¿no? Ojo, y aceptando lo que decías hace un rato y aceptando los obstáculos, sabiendo que forman Claro, parte de la vida, no tomarlos con miedo. No, muchas veces yo creo que también las dos famosas posturas, ¿no?, del ser humano, que nosotros en la terapia lo vemos mucho, es la búsqueda de placer y el rechazo completo al dolor, ¿no?, o al claro, malestar o a la incomodidad. Entonces, aceptar la incomodidad y aceptar el dolor como parte de la vida, no rechazarlo, no resistirnos tanto, ¿no? Porque yo creo que esa resistencia tan fuerte que estamos generando hace que no podamos ver la otra parte también de la vida. Es decir, la vida es un conjunto y tiene una gran amplitud de situaciones, pero si yo pongo el foco en el miedo, como bien dices, si pongo el foco, me desconecto de la unidad, me desconecto del placer, me desconecto de la posibilidad de disfrute e incluso me desconecto de la aceptación, ¿no? Aceptar que claro. también eso va a formar parte de todo esto. Pero claro, cómo hago las cosas si estoy en resistencia no tiene nada que ver si estoy en aceptación, ¿no? O sea, también Claro, puede... es que el dolor y el placer son la misma energía en polos opuestos. Ujú. Si yo quiero experimentar placer, tengo que experimentar antes una sensación un poco incómoda, porque si no, ¿cómo noto el placer? ¿Cómo O sea, comparo? ¿Cómo sé que estoy en el claro, placer, ¿no? claro, Y es no he como que pasado por el dolor.
Entonces esa idea hedonista, ¿no? Totalmente, desde mi punto de vista irracional, de que puedo estar siempre en el placer. No se puede estar siempre en el placer porque, bueno, es que lo sabemos, los placeres que tú repites acaban siendo inocuos, acaban quedándose dejándose el placer. No hay que dar un tiempo para que volvamos. Entonces, a ver, ahí hay una cosa muy importante que dice la Cábala muy bien, ¿no? Es que nosotros nunca estamos en el centro, nunca estamos equilibrados, siempre estamos oscilando. Ujú. Creo que la clave es si oscilamos, digamos, brutalmente entre placer intenso y dolor intenso, que pasa, por ejemplo, en las adicciones, ¿no? Estoy en un dolor intenso y entonces me evado y me busco un placer intenso o una evasión intensa para... O vamos poquito a poco encontrando que esa oscilación, no sé si esto se va a volver loca a la gente, pero en vez de ir de aquí para acá, pues intento quedarme más cerca del centro con Ujú. los pequeñitos placeres de la Sí, no vida. oscilar tanto, ¿no? Hacia los Claro, extremos, ¿no? y lo que dices tú, y luego hay veces que me golpea la vida porque necesito ampliar mi nivel de conciencia y me viene algo realmente chungo, por decirlo así, y se va el dolor intenso y digo, uff, pues ahora lo que hago es el esfuerzo a ver si consigo. Y lo que ves en la gente con sabiduría no es una apacella total, como se dice en el estoicismo, a veces se entiende mal apacella, como que no hay ningún tipo de emoción y como que todo es una aceptación brutal. Algo No, plano, ¿no? no, pero sí es una oscilación mucho más cercana al centro, ¿no? Ujú. Entonces, cuando Epicteto dice, bueno, y si tu hijo muere es mortal, ¿qué pensabas? ¿Que no lo era? O sea, te lo ha dado el universo, ahora te lo quita. ¿A ti qué te importa cómo te lo ha quitado? O sea, tú tenías que saber que tu hijo era mortal, igual que tú eres mortal. Entonces, son cosas que no, son debates que no solemos afrontar porque nos dan mucho miedo, incluso solo pensarlo, que le pueda pasar algo a nuestros hijos. Yo soy padre y es de las cosas más duras cuando uno piensa que no tiene control sobre lo que le puede pasar a tu hijo, ¿no? Ujú. Y dices, vale, pues este miedo lo tengo que afrontar. Y tengo que entender que la vida de mi hijo o de mi hija es su vida y Ujú. que ha venido a hacer lo que ha venido a hacer en el universo y a lo mejor yo no puedo protegerla al 100%. O sea, entonces justamente es el mensaje espiritual, el pensar en que ella va a hacer lo que ha venido a hacer, dure lo que dure su vida, lo que te quita ese peso de tener que preservar su vida a toda costa cuando en realidad sabes que no puedes. Bueno, y que siendo Esta es la verdaderamente, impotencia, ¿no? siendo conscientes, digo, con una conciencia amplia y con una conciencia más pura, bueno, el control forma parte del ego, ¿no? Y sabemos que Claro. efectivamente queremos controlar mucho más de lo que verdaderamente controlamos, como bien decías, para preservar y para... Pero bueno, independientemente de eso, creo que lo que hablábamos, ¿no? A través de esa restauración del autoconocimiento, del trabajo personal, de ampliar la conciencia, de conectarnos más, de aceptar, de soltar el control, la resistencia, ¿no? Todo esto de lo que hablábamos era un poco como tú acabas el libro, ¿no? Oye, Mm. Miguel, para no extendernos mucho más, no quiero abusar ya demasiado de ti, pero no sé, alguna idea, algún tip, alguna cosa importante que crees que nos hayamos dejado y que refleje pues un poco todo lo que tú pones en tu libro El rebote de la luz, algo que quieras, no sé, que quede dicho. Bueno, hay una cita en el libro que considero muy bonita. A mí, desde luego, me llama mucho la atención. Quizá parece que no tiene mucha... Proclo en teología platónica dice, por un lado diremos, entonces, que según una única superioridad, el sol trasciende simultáneamente a los que ven y a los que son vistos. Es decir, que nuestro sol está más... si no hubiera sol no veríamos ni seríamos vistos, ¿no? Ujú, Por otro, consentiremos que el bien, que se refiere al uno, o sea, el fundamento principal de la realidad, que es uno y unitario, ujú. sobrepasa siempre a los que piensan y a los que son pensados. Esto es muy heavy porque lo que viene a decir es que eh, hay algo que está más allá incluso del pensamiento, que es el fundamento de la realidad, ¿no? Y el pensamiento ya es dual, porque es algo pensando otra cosa. Entonces, ¿cómo decimos? Yo creo que la clave es esto, es meterse un poco en la filosofía de la unidad, porque cambia absolutamente toda la perspectiva de la realidad, desde lo más alto hasta la materia. Yo creo Ujú. que es la clave, no, bueno, no, el que quiera ser pluralista que lo sea, pero creo que no es el camino, creo que son siglos y siglos y siglos de filosofía humana. No empieza en Platón, empieza en los pitagóricos y probablemente los pitagóricos antes de los pitagóricos, o sea, no sabemos. Eh,
y luego los neoplatónicos, y luego la cábala, y luego todas estas tradiciones como la Rosacruz y como otras tradiciones que yo cuando estaba leyendo a Proclo decía, esto me resuena muchísimo con la Rosacruz, por ejemplo, decía, ¿no? Al final el retorno a la fuente. Mm. Entonces, esto que empieza el libro y parece como muy filosófico, digamos, como muy técnico y que no me lleva a nada, por eso empieza el libro en el capítulo 1 con la unidad y la multiplicidad. Sí. Porque yo creo que es la clave. Y a partir de ahí, A partir de ahí eh, hablamos, ¿no? Sí, efectivamente, ese es el capítulo uno, ¿no? Y como todo está desde la unidad, parte desde la unidad y vuelve a la unidad, eso ¿no? es. O Está sea, súper bien descrito. esa parte de la unidad se va a la multiplicidad y esa multiplicidad, sin dejar de ser multiplicidad, va participando cada vez más de la unidad. O sea, Mm. eso es lo bonito, ¿no? Yo creo. Es que no, por eso no hay que volarse, irse a la unidad y abandonar la multiplicidad. No, estamos en la multiplicidad, pero cada vez participamos más Ujú, de eso, ¿no? Entonces, ujú. bueno, lo que hablamos, yo animo a la gente a leerlo, no porque lo haya escrito yo, sino porque creo que yo he sentido, la verdad es que mucha emoción, como digo en el libro, de decir, bueno, parece que si puedo expresar lo que yo he entendido del neoplatonismo y del platonismo, que a veces se nos hace oscuro, se nos hace difícil porque los siglos van pasando y las traducciones, el Ujú. lenguaje se va complicando. Bueno, si lo he podido adaptar un poco al lenguaje moderno para que las personas les pueda llegar una información que a lo mejor, pues Sí, ponerse a sí. leer Para teología que les lleguen platónica esos propio. conocimientos, ¿no? O sea, yo de verdad te lo digo, o sea, efectivamente, no porque tú seas tú y no porque estemos hablando ahora, yo se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Se lo recomiendo, creo que es pues una recogida, como tú bien dices, de información difícil de recoger y además que recoge también el propio libro diferentes corrientes, ¿no? Lo que hablamos, no solamente grandes filósofos antiguos, sino también Cábala, efectivamente, conceptos que creo que también lo hablábamos, ¿no? Y creo que también lo hablaba con Fileas. Muchas veces al final diferentes intersecciones acaban llegando al mismo punto común. Y la gran mayoría de las filosofías, ¿no? Ujú. Y de las corrientes, me da igual herméticas, esotéricas, espirituales, acaban confluyendo en conceptos que tienen, se les ponen nombres diferentes, pero acaban Claro. diciendo lo mismo, ¿no? Entonces, yo se lo recomiendo a todo el mundo. Estoy segura de que va a ser un éxito, el rebote de la luz. Y bueno, ¿cómo lo pueden adquirir, Miguel? ¿Cómo pueden adquirir el Pues libro? ¿Quién quiere? está en Amazon. Hay Vale. dos versiones. He puesto ahí atrás la versión, pero yo creo que no se lee. Versión en inglés, quiere decir que si alguna persona prefiere leerlo en inglés se llama The Rebound of Light. Es más o menos lo Ujú. mismo, el rebote Vale, de la luz. vale, Metaphysics, Consciousness and the Struggle Against Evil. O sea, la lucha, es el mismo título traducido al inglés. vale. Y Y está en pues en Amazon se puede coger tanto en inglés como en español. eso es amazon.com.es, en todos los mercados de Fenomenal. Amazon. Pondremos en el vídeo también el enlace para que la gente Ujú. que esté interesada pues quiera adquirirlo. Y sí, yo Pues, animo eso a la gente a que no lo aborde como tengo que entender absolutamente todo, mm, porque yo creo que la filosofía que me ha ayudado a mí ayuda a mucha gente, ¿no? Es decir, no es como ir al cole y me lo tengo que aprender todo. Yo creo que nos viene a veces de ahí el hábito, ¿no? No, vamos a leerlo y luego si acaso a lo mejor en unos meses lo releo has dicho el y famoso verbo de no tengo que, tengo que. O sea, no tengo no que. debo, ¿no? No debo, ¿no? No tengo que entenderlo todo, ni siquiera compartirlo todo, ni siquiera estar de acuerdo con todo. Hay que partir de una idea no dogmática de la realidad, ¿no? De no cerrarse. No es una religión en el sentido este de dogma y me lo tengo que creer, sino lo contrario, intentar averiguar, porque el dogma, ya con esto acabo, el dogma no es un dogma siempre. Si yo me creo algo que no entiendo, es un dogma. Si yo lo investigo y lo entiendo, deja de ser dogma. Y a lo mejor era la misma realidad. Entonces la clave es investigarlo tú y que cada uno se haga su propia filosofía y si alguien no está de acuerdo, pues maravilloso, pero es un ejercicio Es una de buena manera, movimiento. ¿no? También yo creo de leer cualquier libro. Yo por lo menos lo leo así. Yo leo con la mente abierta y efectivamente seguro que hay en algunos aspectos de los libros que me llegan más unos conceptos que otros, que si los leyeras tú te llegarían otros más que a mí o diferentes, pero ahí está la historia, ¿no? Abrirlos con una mente abierta y con bueno, con capacidad de apertura con respecto a ver qué recibo. No es que ya me han dicho esto y esto no es lo que yo pienso, no es la línea en la que yo creo, ¿no? O tengo Claro, creencias instauradas. Entonces, efectivamente, creo que tiene la combinación de mucho conocimiento de muchas personas, ¿no? De grandes filósofos y también de corrientes importantes. Yo, por ejemplo, de Cábala, que sé poco, pero
lo voy leyendo y van, ¿no?, apareciendo Mm. conceptos que digo, ahí va, ¿no? Pues muy interesantes. Por eso te digo que con esa mente abierta creo que es un libro maravilloso. Te deseo muchos éxitos, Miguel, muchos, muchos éxitos. Muchísimas gracias. Espero verte muy pronto y te mando un beso muy grande y creo que todas las personas que nos están escuchando, bueno, pues van a pensar el comprar el rebote de la luz y otras muchas lo comprarán. O sea que te mando un abrazo fuerte y muchísimas gracias por este ratito que hemos tenido y por formar parte también de, bueno, pues de esta parte de libros interesantes y de personas Mm. interesantes que tienen mucho que contar. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ya sabes que estoy encantado de verte cuando haga falta. Y nada, un abrazo muy fuerte y espero que la gente haya sacado algo de aquí. Y nos veremos en la Seguro que próxima, sí. cuando nos toque. Claro que sí. Un abrazo fuerte, Un Miguel. abrazo, adiós, Cuídate. gracias. Gracias. Igualmente, chao.